Hola, soy Juan López Manjarral y vengo a hacer el comentario de texto sobre la segunda parte del Quijote. Este comentario de texto consta de 6 puntos. El primero es la localización. El fragmento se localiza en la segunda parte del Quijote, y concretamente en el capítulo 41. La primera parte de la obra apareció en 1605, antes de la publicación de las novelas ejemplares, con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Su autor es Miguel de Cervantes, que fue novelista, poeta y dramaturgo, y soldado español, considerado una de las máximas figuras de la literatura española del Siglo de Oro. El éxito de la novela fue inmediato y se hicieron varias ediciones ese año y los siguientes. En 1615 apareció la segunda parte con el título de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, siendo probablemente el libro más editado mundialmente. En El Quijote se narra la historia de un hidalgo maduro, que debido a la lectura excesiva de libros de caballería se vuelve loco, y se hace caballero andante. Lleva armadura, su caballo Rocinante, y un escudero llamado Sancho Panza. Corre 1000 aventuras, de las que generalmente sale mal parado. El punto 2, la estructura externa. En este fragmento del capítulo 41 de la Avenida de Clavileño con el fin de esta dilatada aventura. En el fragmento 3 distinguimos 3 partes. Hay un diálogo entre los 3 personajes, Sancho, la duquesa y Don Quijote. El 3, la determinación del tema. El tema del fragmento de la obra está en consonancia con el tema general de la obra, el contraste entre la razón y la locura, y entre el deseo de emprender acciones nobles y la burla de los que rodean a Don Quijote y Sancho. Don Quijote y Sancho están en el jardín de la casa de los duques y son invitados a subir a un caballo encantado. Se les tapa los ojos debido a la altitud que tiene. Cuando suben al caballo, todas las personas presentes en el jardín se despiden de ellos como si en realidad fueran a mover y realizaran un viaje. Incluso simulan que movimiento del viento y el calor de la altitud. Sancho duda de que realmente estén volando, porque oye las voces muy cerca, pero Don Quijote le dice que sí, que están volando. Para hacerlo más real, usan 2 fuelles para simular el viento y encienden la cola de Clavideño, el caballo de Don Quijote, que al estar lleno de cohetes, el caballo sale disparado y tira al suelo a Don Quijote y Sancho. Cuando se levantan, realmente ven que no se han movido del sitio y todas las personas que seguían alrededor estaban riéndose de ellos. En la resolución, este fue el fin de la aventura de la Dueña Dolorida, que dio de reír a los duques, no solo aquel tiempo, sino el de toda su vida, y que contara Sancho siglos si lo viviera. El 4, la estructura interna. Los recursos estilísticos utilizados son la parodia, la imitación burlesca y grotesca, exagerando y ridiculizando los rasgos más característicos. Utiliza un lenguaje culto y arcaico, con abuso de la hipérbole, creación de nombres propios e invención de expresiones. La ironía, con frases de doble sentido, y en el encabezamiento de los capítulos. Son curiosos los diálogos entre Don Quijote y Sancho Panza. A lo largo de la obra se puede observar cómo cada vez más se utiliza un lenguaje más coloquial, mientras Sancho utiliza muchas de las palabras de Don Quijote con un lenguaje más culto. El punto 5, el comentario narratológico y estilístico. En cuanto a los personajes, destaca por su importancia en el diálogo central entre Don Quijote y Sancho, que forma el eje fundamental de la novela. Su característica fundamental es la naturalidad, la serenidad del tono, el lenguaje fluido y el estilo coloquial. El diálogo entre Don Quijote y Sancho cumple varias funciones dentro de la obra. En primer lugar, desempeña una clara función narrativa, ya que sustituye al narrador en muchas descripciones y en el desarrollo del argumento. También sirve a los protagonistas para intercambiar opiniones sobre la caballería andante y comentar otros sucesos. También se usa como elemento estructurador de la novela. Es una forma de caracterización de los personajes por lo que dicen uno del otro y la evolución de ellos mismos. Los diálogos tienen un claro tono humorístico. En el tema de los diálogos predominan los del tipo caballeresco de Don Quijote, que enseñan estilo coloquial todo lo referente a la caballería. Al principio Sancho acepta las explicaciones de su amo, pero con el paso del tiempo chocan los 2 caracteres porque tienen distintos puntos de vista. Don Quijote, la perspectiva ideal, y Sancho, una perspectiva basada en el conocimiento y la observación de la realidad. Se parodia los libros de caballería, y se habla como en ellos, se imita el contenido con el estilo.
A partir de tópicos caballerescos se crean situaciones paródicas donde se usa el lenguaje grandilocuente y altisonante que es utilizado por Don Quijote en sus aventuras. También podemos encontrar diálogos donde Don Quijote y otros personajes nos explican su versión del mundo, sobre temas de alcance social, de contenido literario o político, que no aportan nada a la progresión argumental de la obra. Y por último, el punto 6, las conclusiones. En esta segunda parte del Quijote, Cervantes no deja nunca el hilo de la narración, y aparece el curioso fenómeno de la literatura dentro de la literatura. En resumen, el fragmento comentado contiene muchos de los rasgos que definen la personalidad de los personajes, los temas que aparecen a lo largo de la novela, y es una muestra de cómo es la prosa de Cervantes. Don Quijote, de ánimo valiente y generoso, promete emprender la aventura, mientras que Sancho, al contrario que su amo, no quiere y tiene un carácter desinteresado y cobarde.